Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente compuesto de luz y oscuridad para compartirles la segunda parte de La cabra que ríe por las noches, un impactante relato que está lleno de oscuridad, ocultismo y un macabro misterio que está a punto de ser develado ante nosotros. Así que sin más introducciones, demos inicio a la segunda parte de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Los recuerdos que tenía de aquella cabra cuando la miraba debajo de la cama eran confusos, porque estoy seguro que primero vi sus 4 patas de animal caminando alrededor de mí, amedrentándome porque sabía que yo estaba ahí, pero en determinado momento en el que la perdí de vista, me percaté que sus patas se habían convertido en los pies de un hombre, del cual se alcanzaba a notar la parte inferior de su pantalón negro, así como aquellos 2 zapatos de piel brillante que hacían un extraño sonido en cada uno de sus pasos. Sal de ahí, por más que te ocultes, la realidad no cambiará. A los humanos les encanta esconderse en la oscuridad, pero también les da miedo cuando pasan mucho tiempo ahí. Anda, sal, porque aunque te quedes debajo de la cama, yo seguiré aquí, me dijo, mientras yo temblaba con mi pequeño cuerpo lleno de terror, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Y en ese momento, en una resignación total, comencé a moverme debajo de la cama para salirme de ahí, viendo que aquel hombre se había quedado parado en una esquina de la cama, esperándome, tal como había dicho. Pero muriéndome del miedo y previniendo lo que pudiera suceder, esa noche salí del lado contrario de donde estaba él, para estar lo más lejos que pudiera de aquel señor, quien anteriormente había sido una cabra, de acuerdo a lo que yo podía recordar. Y esa noche, cuando salí de la cama y miré en su dirección para poderlo ver, ahí estaba él, completamente distinto a como lo había imaginado. Que ya está tu cama, hijo, que no me escuchas. Te quedaste perdido por un buen rato, mirando hacia aquella ventana. Ya duérmete, para que podamos aprovechar el día de mañana. Vendré temprano a tocar tu puerta cuando esté listo el desayuno, me dijo mi abuelita, mientras salía del cuarto, despertándome de golpe de aquel recuerdo que había sido tan claro y profundo como un sueño. Pero intentando ocultar lo que acababa de recordar, solamente me despedí de ella, deseándole buena noche y agradeciéndole por la amabilidad y la calidez de su recibimiento. Y ya cuando estuve solo en el cuarto, me senté en la cama y comencé a dudar de todo lo que estaba viviendo, porque por un lado, no tenía duda de que aquella mujer era mi abuela, porque era tal como la recordaba en las pocas memorias que tenía de mi infancia, además de que claramente sabía muchas cosas de mi familia, imposibles de saber para una persona ajena a nosotros. Pero por otro lado, aquel suceso con la cabra que acababa de recordar no había estado presente hasta ese momento en todos mis años de vida, como si se tratara de una vida alterna a la que tenía en ese momento, o como si sí fuera una parte de mi vida que había estado demasiado oculta en mi mente, porque de plano no la quería recordar. Esa noche pasé un par de horas así, sentado, intentando procesar lo que acababa de vivir y deseando por algunos momentos no haber tomado aquella decisión de ir a visitar a mi abuelita de forma impulsiva, sin haberle avisado a mi mamá ni a nadie más. Pero cerca de las 2 de la madrugada, cuando ya había repensado
todas las posibilidades de mi pasado y de mi futuro. Me acosté y simplemente cerré los ojos, intentando dormir para que el tiempo pasara lo más rápido posible, porque al final llegué a la conclusión que solamente estaría un día y una noche más en aquel lugar, de modo que no me podría pasar nada más en aquella vieja casa en donde solamente habitaba aquella ancianita, a quien todavía me costaba trabajo aceptar como la abuelita que había estado tan ausente en toda mi vida. Con esta idea me quedé dormido, escuchando el sonido de los grillos y de uno que otro animal cuya identidad no conocía, pero sí había escuchado anteriormente en otra ocasión cuando fui a acampar en un viaje de la escuela. Sin embargo, en un punto de la noche, cuando soñaba que visitaba a mi madre y le contaba todo lo que había pasado, comencé a escuchar nuevamente la risa de aquella cabra. Primero la escuché en medio de mi sueño, como si fuera parte de él, pero después el volumen de la risa aumentó, despertándome de golpe, y cuando abrí los ojos, un horrible miedo me invadió, porque me percaté que no estaba soñando con aquella risa, sino que era real y provenía del exterior. En ese momento, mi cuerpo tuvo una reacción de terror que no había tenido anteriormente, porque no dejaba de temblar, como si estuviera tiritando de frío, porque mi boca tampoco la podía controlar, haciendo movimientos y sonidos parecidos al que cualquier persona haría en medio de una noche fría, completamente desnudo. Pero aún así, con mi cuerpo tembloroso y a punto de perder el control por la desesperación que aquella risa causaba en mí, me levanté y me acerqué como pude a la ventana para ver hacia el exterior y así poder confirmar, de una vez por todas, si aquellos recuerdos sobre esta cabra eran reales o solamente se trataba de las clásicas memorias inmaduras de un niño que no podía controlar su imaginación. Pero cuando llegué a la ventana y me asomé, tuve un fuerte y traumante golpe de realidad al ver que aquella cabra negra, que hasta el momento solamente era un falso recuerdo, estaba ahí en carne y hueso, con un tamaño aún mayor que el que yo recordaba y con un pelaje negro tan largo y brilloso que la hacía ver hermosa y aterradora por igual, ya que no tenía el aspecto de un animal salvaje cualquiera, sino que parecía ser especial, como si se tratara de una raza distinta y superior, ya que esto fue lo que sentí cuando la cabra se percató que la estaba mirando y se volteó para verme directamente a los ojos, con una actitud que denotaba una conciencia propia, muy lejana de la que podría desarrollar un perro con su amo, porque en este caso la situación era al revés, como si yo fuera el súbdito de aquel animal. Mañana abrirás los ojos y será tu ascensión. Mañana abrirás los ojos y será tu ascensión. Esa era la frase que no dejaba de sonar en mi cabeza, la cual estaba seguro que provenía de aquel animal. Y después de esto, ya no puedo recordar más, porque solamente abrí los ojos y estaba despertando en la misma cama en la que me había dormido, escuchando gritar a mi abuelita detrás de la puerta, diciéndome que no me tardara, porque el desayuno ya estaba listo. A lo que le respondí que en un momento salía, que solo me iba a cambiar. Pero cuando me senté nuevamente en la cama para ponerme mi ropa, me di cuenta que la extraña figura de yeso que estaba en la mesita de noche al lado de mi cama había amanecido completamente destruida, como si la hubieran reventado o como si alguien la hubiera roto con un martillo, lo que me preocupó
porque aunque eran horribles, sabía que significaban algo para mi abuela por la forma en la que las acariciaba cuando pasaba junto a ellas, mientras les agradecía, llamándoles patrón, lo que también era confuso para mí porque todas eran distintas y ella se comunicaba con todas como si se tratara del mismo santo o deidad. Así que después de vestirme, me levanté y me dirigí a la cocina pensando en la explicación que le daría a mi abuelita para justificar aquella figura rota, aunque yo estaba seguro que no había sido yo. Pero cuando salí del cuarto y cuando caminaba por el pequeño pasillo de la casa, me percaté que la mayoría de las figuras de yeso estaban rotas, unas incluso tiradas en el piso, como si alguien las hubiera destruido deliberadamente. Y cuando llegué a la cocina, ahí estaba mi abuelita, con una actitud distinta a la que había tenido la noche anterior, porque parecía muy molesta, suponía yo, por aquella situación de las figuras rotas. «La comida está lista, Antonio», me dijo mi abuelita, esta vez con un tono distinto al que me había hablado la noche anterior, por lo que solamente me senté donde ya estaba un plato con huevos revueltos y frijoles, junto a una taza de café, la cual levanté para acercarla a mi boca, soplando levemente porque todavía estaba hirviendo. Y en ese momento, en el que solamente me quedé mirando al vacío, esperando a que se enfriara mi desayuno y guardando silencio para darle tiempo a mi abuelita y que se le pasara el coraje, ella apagó la estufa, caminó rumbo a la mesa y tomó una silla, sentándose justo enfrente de mí, y me dijo: «Él te visitó anoche, ¿verdad? Ya no hay necesidad de mentir. Siempre intenté controlarla, pero nunca pude, y por lo que veo nunca podré. Mis días están contados, y sé que visitaré el infierno muy pronto, así que lo único que puedo hacer para aligerar mi castigo es decirte la verdad. Yo no soy tu abuela, pero sí conozco a tu familia de forma muy cercana, ya que técnicamente tu mamá es mi hermana, pero no de sangre, sino por la bendición del oscuro. Mi decisión, como te dije, es contarte la verdad sobre tu familia y sobre mí, pero tienes la libertad de irte y olvidarte de mí, porque es lo mejor para tu vida y para tu alma, o puedes quedarte un día más y saber todo sobre mí, sobre tu mamá y el linaje de tu familia. Cabe mencionar que tu madre ya viene en camino, y eso es inevitable, así que ten por seguro que no te haré daño, no por miedo a ella, sino a la cabra y al ser que se oculta en ese animal. Así que a partir de este momento te lo dejo a ti, pero decide ya, porque mis horas están contadas. ¿Te quedas para escuchar la verdad o te vas para esconderte en la oscuridad, tal como esa noche cuando te metiste debajo de la cama? Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Les gustó la segunda parte de esta historia? Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad, donde cuento historias ocurridas en la ciudad, donde lo paranormal nunca duerme. Si llegaron al final de la segunda parte de este relato, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una vela. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento,
no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.